Papa y Antipapa. La investigación. El código Ratzinger con el que Benedicto XVI se comunica desde hace 8 años. Parte 6. Por Andrea Sionch. Hasta ahora te hemos contado el contexto de impedimento para gobernar que llevó a Benedicto XVI a preparar una declaratio en la que anunciaba que se retiraba a la ermita, abandonando de hecho el ejercicio práctico del poder, pero sin abdicar. De este modo, hizo que sus adversarios confundieran el acto con una renuncia al trono, para que tomaran abusivamente el poder, creando un antipapado y produciendo así un cisma purificador para la iglesia, separando el trigo de los verdaderos católicos de la cizaña de los modernistas. También lo repitió en su última entrevista con el Gender Correspondence. Separen a los creyentes de los no creyentes. Pero por supuesto, casi nadie citó esa inquietante frase. El Papa Ratzinger sabía que sus enemigos menos preparados que él y dominados por el ansia de poder se agarrarían vorazmente a cualquier documento que hablara de renuncia, sin ser demasiado sutil. Él, en cambio, ha hecho de la sutileza y de la cultura su propio código privilegiado de comunicación especial. De hecho, a pesar de su asiento impedido, se las ha arreglado en los últimos 8 años para filtrar conceptos clave que explican su renuncia en decenas de libros, entrevistas y declaraciones. En esencia, el Papa está pidiendo ayuda, pero nadie, trágicamente, está escuchando. Para lograrse comunicar, superando las formas de censura a las que evidentemente está sometido, Benedicto XVI utiliza un método lógico. El catolicismo es, al fin y al cabo, la religión del logos, que se vale de estratagemas adecuadas y precisas, errores intencionados o aparentes, ambigüedades espectaculares, incoherencias superficiales. Estas rarezas se producen para atraer la mirada de quienes saben leer con atención y al reflexionar más detenidamente explican su verdadero significado gracias a doctas referencias históricas, a la traducción correcta y filológica del latín, a las referencias a otros documentos y declaraciones, a la cita de las mismas palabras de los interlocutores, a los usos inteligentes del lenguaje y de los tiempos, incluso a las alusiones humorísticas. El escritor pudo desencriptar completamente 2 capítulos enteros dedicados a la supuesta renuncia en el libro de entrevistas de Peter Sewall con Ratzinger, Últimas Conversaciones, en el 2016, que junto con su gemelo, Ein Leben, en el 2020, es una verdadera minería de mensajes. Pronto le ofreceremos en exclusiva absoluta para BioBlue la lectura auténtica e inédita de una carta enviada por el Papa Ratzinger a un portero. Una vez comprendido el método, el código Ratzinger, otros colegas periodistas, como el talentoso Mirko Ciminello de Roma Alté, o incluso lectores de a pie, nos señalaron mensajes que al principio se nos habían escapado, o que revelaban otros significados. Para introducirle en este lenguaje sutil, empezamos por ofrecerle los ejemplos más evidentes. Nuestra investigación comenzó en el 2020, precisamente a partir de los errores del latín en la declaratio, ya detectado por los filólogos Luciano Canfurre y Wilfred Stroh, que años después, el latinista Fray Alexis Bugnolo interpretó por primera vez como señales para llamar la atención sobre un documento que no era una renuncia. En cuanto a las ambigüedades en el lenguaje post-declaratio de Benedicto XVI, la más notoria y sensacional se refiere al hecho de que lleva 8 años repitiendo infatigablemente que solo hay un papa
sin decir nunca, ni siquiera accidentalmente o inadvertidamente, y es Francisco. lo confirma su propio secretario, el arzobispo Ganswein, quien respondiendo públicamente al padre Bernasconi, el sacerdote excomulgado por ser fiel solo a Ratzinger, dijo: Benedicto XVI siempre ha dicho que solo hay un papa. ¿Y está claro que es Francisco? Sí, está claro. Opinión personal de Monseñor Ganswein. Por lo tanto, Benedicto XVI nunca lo ha dicho explícitamente. Merece la pena, más bien, señalar una operación de verdadera manipulación mediática llevada a cabo por Vatican News, la agencia de prensa del Vaticano, que tituló en el 2019, abre comillas, Benedicto XVI, el Papa es uno, coma, Francisco. cierra comillas. Vatican News lo tituló así, citando la entrevista de unos días antes de Máximo Franco, el Corriere, al Papa. Pues bien, hemos ido a comprobarlo en el periódico. Esa coma invertida, era solo un pensamiento personal de Máximo Franco, en ningún caso atribuible a Benedicto XVI. Además, toda la entrevista con el Papa Ratzinger puede interpretarse completamente al revés. El Papa es uno, y ese soy yo, Benedicto XVI, quien nunca renunció al Munus Petrin. Uno no sabe lo que harían los medios generalistas por tener estas tres fatídicas palabras de Benedicto XVI. Y es Francisco. Pero nunca las concedió. Obviamente porque es el propio Papa y no puede decirlo, ya que tiene la sede impedida. Pero ahora, con respecto a las aparentes incoherencias, llegamos a uno de los mensajes más clamorosos y explícitos que hemos identificado. En la página 26 de Últimas Conversaciones, el periodista Sigua le pregunta a Benedicto XVI: ¿con usted por primera vez en la historia de la Iglesia, un pontífice en pleno y efectivo ejercicio de sus funciones ha renunciado a su cargo? ¿Hubo un conflicto interno sobre la decisión? La respuesta del Papa Ratzinger: no es tan simple, por supuesto. Ningún papa ha dimitido desde hace 1000 años, e incluso en el primer milenio fue una excepción, por lo que una decisión así debe ser largamente meditada. Sin embargo, para mí era tan obvio que no habría ningún conflicto interno doloroso. Ahora bien, esta es una afirmación absurda, dado que en los últimos 1000 años, Del 1016 al 2016, ha habido nada menos que 4 papas que han renunciado al trono. incluido el famoso Celestino V en 1294, Y en el primer milenio del papado, del 33 al 1033. hubo 6 más. Quizás Ratzinger no conoce bien la historia de la Iglesia. Su frase tiene en cambio un sentido perfectamente coherente si entendemos que el sentido de la palabra dimisión para Ratzinger no es el mismo que le damos nosotros. No es tan sencillo como él mismo precisa. De hecho, en la famosa declaratio del 2013, declaró que renunciaba al ministerium. Al ejercicio práctico del poder. Así que para él, la palabra dimisión no significa abdicación, sino solo la renuncia a gobernar prácticamente, sin perder el título de papa. De hecho, su respuesta a Sigua no nos habla de papas que hayan abdicado, sino de uno que, como él, en el primer milenio, perdió temporalmente el ministerio por fuerza mayor y nunca abdicó. ¡Todo cuadra! La excepción del primer milenio de la que habla Ratzinger es la de Benedicto VIII, Teofilato de Conti de Tolusco, que fue destituido en el 1012, todavía dentro del primer milenio, Por el antipapa Gregorio IV. Al huir, Benedicto VIII tuvo que renunciar a su ministerio durante unos meses, pero no perdió su munus, el título divino concedido por Dios Altísimo de Papa, Hasta el punto de que más tarde fue restituido como tal en el trono por el santo emperador Enrique II de Sajonia. En el segundo milenio, en cambio, ningún papa ha renunciado al ministerium en solitario, mientras que 4 pontífices
han abdicado al munus por completo. Consultando sobre la cuestión histórica, el profesor Francesco Mores, catedrático de Historia de la Iglesia de la Universidad de Milán, confirma. Abre comillas. Existe efectivamente esta diferencia entre el primer y segundo milenio. El cruce decisivo es la reforma gregoriana. Del 1073. Aunque en conflicto con los poderes seculares, los papas del segundo milenio siempre mantuvieron un mínimo de ejercicio práctico de su poder, Por lo que no renunciaron al ministerio. a diferencia de muy pocos casos en el primer milenio. Ponciano, Plata, pero sobre todo Benedicto VIII. Cierro comillas. Por lo tanto, Benedicto XVI nos está diciendo claramente que tuvo que renunciar al ministerio, como su antiguo homónimo predecesor, Y de quien tomó su nombre. y que ninguno de ellos abdicó nunca, es decir, nunca renunció al munus, al cargo de papa. Si no fuera así, ¿cómo puede decir Ratzinger que ningún papa ha dimitido en el segundo milenio y que en el primer milenio fue una excepción? No renunciar. Una confirmación más proviene de otro libro de entrevistas de Sewell, Ein Leben, donde en la página 1204 Benedicto XVI se distancia de Celestino V, el abdicador por excelencia que renunció legalmente al trono en el segundo milenio. En el 1294. La situación de Celestino V Escribe Ratzinger. fue extremadamente peculiar y no puede ser en modo alguno invocada como mi precedente. De nuevo, en Ein Leben, la palabra abdicación aparece 8 veces, 9 en la edición alemana como Adam Congo. y nunca se refiere a Ratzinger, sino solo a papas que abdicaron de verdad, como Celestino, o que quisieron hacerlo en serio como el Papa Pío XII, para escapar de los nazis. Para Ratzinger, sin embargo, solo se habla de dimisión. Ruetri. Como puedes ver, no se trata de interpretaciones conspiranoicas o capciosas. El papel canta. La declaración de Benedicto es explícita y es lógica, históricamente explicable solo en este sentido y es plenamente coherente con la declarata. Por supuesto, para entender el lenguaje codificado del Papa Benedicto, hay que tener la paciencia de ir a reconstruir los detalles. Pero si eso no fuera indispensable, no sería un mensaje codificado, capaz de filtrarse a través de un asiento impedido, para ser entendido por aquellos que no tienen miedo al pensamiento lógico. Toda la operación de Ratzinger, de hecho, tiende a seleccionar y movilizar, en consecuencia, solo a los prelados, clérigos, fieles o gente del común que tienen oídos para oír y ojos para ver. Los demás se justificarán diciendo que son elucubraciones, coincidencias, sofismas inútiles. No entenderán, o sobre todo no querrán entender. Pues bien, ahora ya que conoce un poco del método, el código Ratzinger, pasaremos a explicar otros muchos mensajes aún más refinados y precisos para que pronto pueda incluso encontrarlos por su cuenta, haciendo quizás más aportaciones a la primera investigación participativa de la historia del periodismo. Papa y antipapa. La investigación. El código Ratzinger, con el que Benedicto se comunica desde hace 8 años. Parte 6. Por Andrea Sionchi.